Debo de advertirles que el modelo de política criminal le otorga un valor particular al sistema dogmático, el cual no es ajeno a su sistema metodológico y en consecuencia la idea de funcionalidad se aproxima insoslayablemente a lo estructural, derivándose de ello un sistema con base en el estructural funcionalismo. En consecuencia, esta construcción cultural, formalizada por un cúmulo de discursos y convenciones dogmáticas, define también sus fines, pero no considera que la sistemática se retrotraiga al análisis de sus consecuencias en aras de implementar métodos integrales de investigación, medidas cautelares, salidas alternas del proceso, mecanismos alternativos de solución de conflictos, una etapa integral de ejecución de la sanción penal, medidas de defensa, bla, 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 que representen mayores beneficios para la sociedad. Es claro que el método sociológico permite abordar desde diversos ángulos el estudio de los problemas sociales y si tenemos en cuenta la idea básica que nos proporciona el funcionalismo como sistema metodológico de la investigación científica en relación al método de investigación sociológica, se puede observar, según dichos postulados, que las investigaciones sociales no deben contenerse con el análisis causal que explican o determinan los fenómenos objetos de análisis, sino que también deben de plantearse funciones, fines y límites que se desprenden del propio efecto. Si seguimos este método, advertiremos que es aquí donde se refleja la necesidad insoslayable de diseñar las funciones, fines y límites de la política criminal orientada por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos bajo una mirada amplia e integral de la sociedad, lo cual implica que el estudio de la sociedad resulte más completo si se subsume en la lógica de los fines de un Estado social y democrático de derecho. Y ello es totalmente contrario a lo que normalmente ha operado en la ciencia penal. Ustedes no deben de olvidar que el problema que subyace en la regulación del proceso penal es el conflicto existente entre el jus poniende y la libertad de los ciudadanos. El proceso penal debe de constituir una verdadera garantía que busca un equilibrio entre ambos. Ello significa el reconocimiento de los derechos y garantías del ciudadano, pilar del Estado social y democrático del derecho, en el que sus funciones obedezcan a una actividad coherente, continua, y especial, determinada para los fines en los que se encuentra su justificación. Este conjunto de actos y actividades propios del Estado deben supeditarse a aquellos cometidos, metas o objetivos que, como ya les había mencionado en clases anteriores, pretenden garantizar el respeto de los derechos humanos, la seguridad, la justicia, la equidad y el bien común. En este contexto, la perspectiva del método funcional en el derecho penal ha sido desarrollada desde sus orígenes como en sus fines. Por Roxin y Jacobs nos ayuda a comprender cómo es que los fines y las consecuencias a lo que vamos a llamarle límite son priorizados sobre la base de una orientación político-criminal y una necesidad social que el derecho penal debe de satisfacer. En este sentido, la orientación teleológica de estos conceptos deben de orientar el rediseño del sistema jurídico penal en general. No deben de olvidar que los límites de la política criminal emergen de los modelos desarrollados por el derecho penal material tradicional, que surge con la intencionalidad de poner límites al poder punitivo del Estado absoluto y que por su excesivo carácter conceptual o abstracto, formal o rígido han visto obstaculizado el logro final deseado. Hoy, con mayor razón, resulta potencial y efectivamente afectados o amenazados por el desarrollo actual de la ciencia constitucional, eh, el principio, en primer lugar, de mínima intervención. ¿Por qué? Porque impide la consecución de un control global sobre todo riesgo, ya que supone fragmentar el derecho penal y de modo muy especial la puesta en cuestión de otros principios limitadores, el límite de la subsidiariedad o de la última ratio. ¿Qué es el límite de subsidiariedad o la última ratio? Es mediante el cual se pretende limitar la intervención penal única y exclusivamente cuando los demás medios o instrumentos han fallado y por otro lado su carácter fragmentario significa que el derecho penal solo regula los casos en que los bienes jurídicos deben de ser protegidos, es decir, cuando la amenaza o lesión sea relevante o peligrosa. Ambos principios serán vulnerados a través de numerosos factores adicionales
que van desde la elección de una difusa técnica de tutela hasta la incierta valoración de algunos estados sociales que ayudan a desmontar las garantías sobre los derechos de las personas. En la práctica, esto supone implementar un modelo de política criminal autoritaria, forzada por diversas instancias sociales en el que el Estado discursivamente acepta y cómodamente las reconduce al derecho penal, como que si este fuera el único instrumento a su alcance. Por ello, podrán alegarse diversas razones, pero principalmente inexistentes formas de control o mal funcionamiento de otros órdenes normativos, sin cuestionarse antes si la respuesta penal es en sí la necesaria y la adecuada. Eh, si aunado a todo esto analizamos el tema de la situación histórica actual de las cárceles en México y en Latinoamérica, diremos que deben de ser consideradas por generalidad como indignas de la condición humana, sobre todo con vista a las condiciones de trato, habitabilidad, educación, alimentación, asistencia sanitaria, género y situación social en particular, agravado por el hecho de existir más personas en prisión preventiva que sentenciadas. Son estos los problemas que obligadamente nos deben de llevar a replantear la política criminal para hacerle frente al fenómeno delictual, y lo debemos hacer aun cuando peligrosos vientos neoconservadores se tornaren en huracanes reaccionarios. Debemos de pugnar enérgicamente por la vigencia de los derechos humanos, considerando que la variabilidad introductoria en la respuesta sancionatoria debe reflejar las exigencias contenidas en los diversos tratados internacionales y que exige una intervención penal legítima que constate la garantía de su óptimo y eficaz empleo instrumental, lo cual nos lleva a tener presente la necesidad de abordar el tema de los principios limitadores que legítimamente deben de asumir en un Estado social y democrático de derecho, los cuales se concatenen debidamente con la prisión y la progresiva evolución del derecho penal nacional sobre la base del derecho penal internacional. Bajo esta perspectiva, serán atendibles el principio de humanidad. Y es que cuando hablamos del principio de humanidad, no estamos hablando de algo nuevo, porque concretamente quien lo puso pues fue Beccaria en el siglo XVIII. Las aportaciones que nos da este autor son monumentales en cuanto permitieron transitar de un sistema penal que giraba en torno a la pena de muerte y a las penas corporales a otro cuyo centro de gravedad o referencia es la pena privativa de la libertad, la que aún implica que de facto se apliquen las penas corporales. Este principio, el principio de humanidad, obliga a desplazar no solo la pena de muerte y las penas corporales, sino que también pretende reducir el uso de la pena privativa de libertad, así como establecer su uso excepcional y temporal, respetando en todo momento las garantías individuales y los derechos humanos. El principio de culpabilidad, en su sentido más amplio, ya sabemos que el término de culpabilidad se contrapone con la inocencia, y bajo esta expresión debe atenderse para establecer los límites de las sanciones impuestas en la sentencia firme. Pero, en sentido estricto, cuando refiere a la exigencia de identificar al responsable del delito, la aportación de los datos probatorios y el margen probatorio requerido permitirán discernir y definir la necesidad procesal de imponer una medida cautelar y valorar del catálogo contenido en la ley su pertinencia y viabilidad, atendiendo a la pretensión y a la función procesal establecida de las diversas medidas cautelares. El principio de proporcionalidad. La doctrina en general suele emplear el principio de proporcionalidad en este sentido como límite de las sanciones impuestas en virtud de una sentencia firme y como contrapartida del principio de culpabilidad que las limita. Por otro lado, se trata de una exigencia que nació para las medidas cautelares, que al no encontrarse en estas el límite del principio de culpabilidad, no resultaran un medio desproporcionadamente grave en comparación con su utilidad preventiva. La valoración de la proporcionalidad, por tanto, no solo debe de guardar porción con los beneficios sociales, sino que debe referirse a la hipótesis concreta establecida en la ley, las cuales deben subsumirse en la lógica realizar que se precise la valoración, y esta radicará en concreto en determinar en qué supuesto es viable establecer las excepciones al principio de inocencia. En consecuencia, para determinar la procedencia de toda medida cautelar,
habrá de precisarse que únicamente será viable al definir un margen razonable de prueba o, dicho en otras palabras, un margen de probabilidad criminal razonable, directamente vinculado con su función procesal. En este sentido, la razonabilidad es un criterio relacionado con la proporcionalidad. Ahora, el principio de reinserción social no debe entenderse como sustitución coactiva de los valores del imputado o del sentenciado o como una manipulación de su personalidad, sino como un intento de ampliar las posibilidades de la participación en la vida social para otorgarle una opción alternativa que lo lleve a alejarse del comportamiento criminal. Ello supone la libre aceptación del sentenciado para que no sea tratado como mero objeto de la acción resocializadora de un Estado intervencionista, es decir, que no sea un sujeto discriminado privado de su dignidad. La exigencia conforme avance el tiempo será mayor para los Estados para evitar la equiparación y marginación indebida del imputado para con el sentenciado, ya que el primero se encontrará sujeto, presten atención, el imputado se encuentra sujeto a una medida cautelar y el sentenciado se encuentra sometido a una sanción derivada de una sentencia firme. Por tanto, cuando la medida cautelar implique la libertad, de la privación de la libertad de una manera inevitable, habrá que configurarla de manera distinta en su ejecución, de tal manera que no se comprenda con la misma lógica que la prisión propiamente dicha, lo que es la pena. Esta última deberá de evitar en lo posible el efecto desocializador de los sentenciados. En el caso de México, debemos de precisar que la Constitución contiene la perspectiva autoritaria, que fue el 18 de junio del 2008 la reforma, y la progresista, que fue la reforma de junio del 2011. Pero es obligatorio transitar hacia esta última, porque permitirá diseñar una sociedad gobernada por el derecho y orientada a establecer medidas cautelares congruentes con el respeto de los derechos humanos. Ahora, un problema adicional que plantea la reforma al proceso penal acusatorio es que en México se comienza claramente a establecer una armonía entre el derecho constitucional y los tratados internacionales, precisando que estos últimos revisten un carácter especial y respecto de otros instrumentos, ya que su suscripción implica un acto soberano por parte del Estado por medio del cual voluntariamente se obliga a su cumplimiento. Todo lo anterior hace necesario que en México formulemos propuestas de investigación en varios temas prioritarios, orientados por los principios de la política criminal de la que estamos tratando. Las prioridades son diversas y sin duda los estudios que se desarrollen deberán adecuarse al método de costos y beneficios para que puedan materializarse y aplicarse. Es por eso que resulta de vital importancia que las decisiones que se han de adoptar respecto de la política criminal deberán incluir la participación de todos los poderes del Estado para poder obtener la coherencia y el compromiso de la gestión, diseño y asignación del presupuesto. Las prioridades son diversas y sin duda los estudios que llevamos aquí en la materia y que van a ver más a futuro deben adecuarse, como ya les dije, al método de costos y beneficios. Yo como su maestro considero que es conveniente que todo lo que hemos visto lo focalicemos aquí en unas cuestiones relevantes. Primera, el juez de vigilancia y ejecución de sanciones, las leyes, los reglamentos y las reglas deben de estar diseñadas, la verdad es que en torno a las prisiones. Los programas, instrumentos, estrategias y objetivos de prevención, coerción y ejecución en la etapa del proceso penal también son muy importantes. Son dos aspectos en los que ustedes tienen que trabajar como los futuros abogados que son.